Hola, en este video vamos a ver un poquito el tema de composición de funciones y lo vamos a analizar algebraicamente, gráficamente y mediante tablas. Entonces vamos a los ejemplos. Una composición de funciones es cuando yo le aplico una función a otra función, es decir, cuando yo calculo la imagen de una función. En términos coloquiales lo podemos decir así. Es importante antes de comenzar el video que entendamos que la notación g o f de x es equivalente a decir g de f de x. Una vez que sabemos eso, pues podemos empezar a calcular en todas las notaciones posibles composiciones de funciones o imágenes de composiciones. Entonces, algebraicamente es lo primero que vamos a hacer. Si yo tengo una función composición, coloquialmente se dice que la función f está dentro de la función g. Es decir, podemos ver que la función f está dentro de la de g porque es como cuando yo tengo una imagen. Entonces, la imagen de g, pues la imagen que estamos calculando es la de f. Matemáticamente, es la imagen de f de x mediante la función g. Entonces, vamos a verlo con ejemplos. Supongamos que tenemos estas dos funciones, f de x igual a 2x menos 5 y g de x igual a x a la 2 más 3. Entonces, recordemos que calcular una imagen implica sustituir el valor dado por la x. Si a ti te piden calcular una imagen de un número, lo que haces es cambiar ese número por la x. Bueno, aquí vamos a utilizar ese mismo principio, solo que en este caso vamos a sustituir la función f de x por la x. Es decir, como yo tengo que la f de x está dentro de g, entonces yo la función f de x, que es 2x menos 5, la voy a meter dentro de la x de la función g. Entonces, por ejemplo, yo tengo que la función g es x a la 2 más 3. Sin embargo, como la imagen ahora no es x, la que yo quiero calcular, sino la de f de x, voy a cambiar esa x por lo que f de x dice, que es 2x menos 5. ¿Sí? Entonces, vean que lo que hice fue meter la función f dentro de la g. Por lo tanto, quedó 2x menos 5 a la 2 más 3. Después resolvemos esto, ¿verdad? Ya, pues es simplemente resolver paréntesis y simplificar, ¿verdad? Pero el primer paso es el que nos interesa aquí. Vamos con otro ejemplo. Tengamos más bien f de g de x. Entonces ahora voy a sustituir la función g dentro de la de f. Es decir, todo lo que es de g lo voy a cambiar por la x en f. Entonces, como la f es 2x menos 5, ahora ya no es x, ahora es g de x, que es x a la 2 más 3. Entonces, x a la 2 más 3 lo vamos a meter en lugar de la x. ¿Sí? Y resolvemos. ¿Verdad? Ya simplificamos un poquito y así tendríamos el resultado. Así de simple es. Es simplemente sustituir la función que está dentro por la x de la función que está afuera. Hagámoslo con imágenes. Por ejemplo, te piden f o g de menos 5. Recordemos que f o g de menos 5 es lo mismo que decir f de g de menos 5. G de menos 5 significa la imagen de menos 5 en la función g. Es decir, voy a sustituir el menos 5 por la x en la función g. Vamos a calcularlo. Sería así. G de menos 5 es cambiar el menos 5 por la x en la función g, que era la x a la 2 más 3. Calculamos eso. Menos 5 a la 2 es 25, más 3 es 28. Listo, ya tengo que g de menos 5 equivale a 28. Entonces vamos a sustituir este g de menos 5 por un 28. Por lo tanto, ahora me queda f de 28. ¿F de 28 qué es? Pues sustituir la x por un 28 en la función f. Entonces me voy a la función f. Dice que es 2 por x menos 5. Pues ahora va a ser 2 por 28 menos 5. Calculamos eso y simplificado pues me da 51. De esta forma tengo que la imagen de menos 5 en la función f o g sería 51. Pero vamos a otro ejemplo para que quede todavía más claro. ¿Sí? G o f de 6. Entonces recordemos, primer paso es g de f de 6. F de 6 es cambiar el 6 por una x en la función f. Entonces me voy a la función f y esta x la cambio por un 6. De tal forma que ahí quedaría 2 por 6 menos 5. Ven, así de rápido es. Como yo tengo que f de 6 vale 7, este f de 6 lo voy a cambiar por un 7. Por lo tanto me queda g de 7. ¿Y g de 7 qué dijimos que era? Bueno, pues cambiar la x por un 7 en la función g. Como la función g es x a la 2 más 3, pues ahora va a ser 7 a la 2 más 3. Que calculando eso, pues llegamos a que 52. De esta forma tengo que g o f de 6 es 52. ¿Ven? Con esta notación
Simplemente sustituyendo la x en la función que corresponde 2 veces, pues calculamos la imagen de la composición. Así de simple. Primero, sustituyo el número en la función que está dentro del paréntesis. Luego, el resultado lo sustituyo en la función que está fuera del paréntesis. ¿Sí? Por ejemplo, hagámoslo con tablas ahora. Supongamos que tenemos estas dos tablas y queremos calcular f o g de 1, que recordemos que es lo mismo que decir f de g de 1. Entonces, lo primero que hacemos es calcular g de 1. ¿Qué habíamos dicho que era g de 1? Bueno, cuando la x vale 1 en la función g. Entonces, g de 1 es cuando la x vale 1 en la función g. Cuando la x, vean la función que está aquí, cuando la x vale 1, podemos ver que g de 1 sería 0. ¿Sí? Entonces, todo este g de 1 lo cambiamos por un 0 y ahora nos quedó f de 0. F de 0 es cuando la x vale 0 en la función f. En la función f, cuando x vale 0, vemos que la y vale 4. Por lo tanto, f o g de 1 es 4. ¿Ven qué simple? Es simplemente sustituir la x en la función que corresponde 2 veces. Vamos de nuevo. G o f de menos 1, que es lo mismo que decir g de f de menos 1. Si calculamos f de menos 1, es cuando la x vale menos 1 en la función f. Cuando la x vale menos 1 en la función f, tenemos que el resultado es 2. Entonces, f de menos 1 es 2. Por eso, todo el f de menos 1 lo cambiamos por un 2. Y ahora nos queda g de 2, que eso es cuando la x vale 2 en la función g. Cuando la x vale 2 en la función g, podemos ver que está por acá. El resultado sería 3. De esta forma, g o f de menos 1 es igual a 3. Ahora, por ejemplo, podrían ponerme la misma función, g o g de 2. En realidad es una composición de la misma función. Recuerden que eso es lo mismo que decir g de 2. G de 2, hasta el cansancio lo ha dicho, ¿verdad? Es cuando la x vale 2 en la función g. Cuando la x vale 2 en la función g, vemos que el resultado da 3. Entonces, todo este g de 2 equivale a un 3. Por lo tanto, queda g de 3. Que eso es cuando la x vale 3 en la función g. Si yo me voy a la función g, cuando la x vale 3, el resultado es menos 1. Y listo. Así de fácil, chicos. Entonces, ya sabemos hacer composición de funciones algebraicamente y con tablas. Vamos a verlo un poquito de manera gráficamente. Sin embargo, si ya entendieron lo anterior, pues los pasos son exactamente los mismos, solo que en una notación diferente. Repasemos, por ejemplo, ¿qué significa f de menos 2? Que yo creo que ya a este momento lo tenemos bien claro, que es cuando la x vale menos 2 en la función f. Vea que la función f es esta azul que se ve acá. ¿Qué pasa cuando la x vale menos 2? X menos 2, aquí es aquí menos 2. Si yo me voy hacia la función, ven que choco con este punto y me voy para el eje y, podemos ver que en el eje y vale menos 5. Por aquí está el menos 5. Entonces, f de menos 2 es menos 5. Bueno, así, ya que tenemos eso repasado, vamos a la siguiente. Otro más. Vamos, el último. Estamos terminando. Quiero aquí saber quién es f o g de 1. Que recuerden que es lo mismo que decir f de g de 1. Si ustedes hacen esta notación, pues ya tienen la mitad del ejercicio, porque ahora simplemente es calcular la imagen del de adentro y lo que les da, lo calculan la imagen cuando están con la función de afuera. Entonces, g de 1 es cuando la x vale 1 en g. La función g es la de abajo. Cuando la x vale 1, está por acá. Podemos ver que me voy a la función, pego en el punto y se relaciona con el 1 en y. Entonces, g de 1 es 1. Por lo tanto, me queda f de 1, que es cuando la x vale 1, la función f. Me voy a la función f, cuando la x vale 1, me voy para la función, pego y veo que en y vale 2. f de 1 sería 2. G o f de 3. Chicos, vamos. F de 3 es cuando la x vale 3 en la función f. En la función f, que es esta, cuando la x vale 3, vemos que me voy a la función y en y vale 2. F de 3 entonces sería igual a 2, por lo tanto me queda g de 2, que es cuando la x vale 2 en la función g. Si yo me voy a la función g, cuando la x vale 2, me voy a esa función, choco y me voy al eje y, que vale menos 1. Bueno, g de 2 sería igual a menos 1. Así de sencillo es gráficamente. Vámonos una más antes de terminar. G o f de menos 3, recuerden que es g de f de menos 3, cuando la x vale menos 3 en la función f. Cuando la x vale menos 3 en la función f, aquí estoy en la función f, menos 3. Ven que ya aquí estoy sobre la función. Entonces me voy a ver cuánto vale este punto en el eje y, que vale 0. De hecho, cuando está en el puro eje x,
va a valer 0 en y. Entonces, f de menos 3 es lo mismo que decir 0. Entonces me quedaría g de 0, que es cuando la x vale 0 en la función g. Vea que aquí x igual a 0, ya estoy sobre la función. De hecho, está cruzando por el origen. Por lo tanto, aquí la y también vale 0. Por lo tanto, g de 0 sería 0. De esta forma, g o f de menos 3 es igual a 0. Bueno, espero que les haya quedado bien claro, que se hayan hecho expertos en este ratito en composición de funciones. Muchas gracias por su atención. Espero que en adelante, si les resultó útil este video, pues soliciten sobre otros temas y lo podemos aprovechar bastante este espacio. Nada más, antes de terminar, quiero mandar unos saludos a algunos seguidores que me lo han solicitado. Entre ellos están Mónica, Valeria Barrantes, Daniela. Espero que estén muy bien, chicas. Gracias por seguir el canal. Recuerden suscribirse para que tengan acceso a todos los temas de Faro que vamos a ir viendo. Y por supuesto, puede que se les olvide composición de funciones, pero que no se les olvide esto. Bueno, chicos, cuídense mucho, que les vaya muy bien y nos vemos ahí más adelante.